ya os la sabéis. Ya os la sabéis, ¿no? Primero la oposición, el concurso y esta de prácticas. Esta no es competitiva, pero es eliminatoria. El que no supere durante 2 años la fase de prácticas se va a la calle. Entonces, hay que prepararla de otra manera. Pasa, por favor. La anterior. Fijémonos, os pongo ahí en rojo lo que se os va a valorar. La aptitud para la docencia. La aptitud para la docencia. En cierta manera se os valora la aptitud, pero también la actitud. Es decir, si uno vale pero no quiere aplicarse, pues también este primer año se os va a valorar. Se debería valorar siempre, pero como la evaluación del profesorado en España va un poco retrasada, por lo menos en esta Comunidad de Madrid especialmente, pues de momento este año se os van a volar la aptitud y la actitud. El año siguiente ya solamente ya ninguna, vaya. Bien, ahí decía que exentos de la fase de prácticas están solamente los que lleven un año como funcionarios de carrera en un cuerpo docente. Que en el cuerpo de maestros pues es muy raro. En otros cuerpos pues es lo más corriente. Es muy frecuente. Pasa, por favor, esto, Esteban. Vamos a ver. Bien, duración y otras características. Ahí. No se ve en duración, ¿no? Bien, duración. 6 meses. 6 meses. Si os habéis incorporado, que es lo normal, el 1 de septiembre, os habréis incorporado casi todos el 1 de septiembre, ¿no? Bien. Lo normal es que el 1 de marzo hayáis acabado porque han pasado ya los 6 meses. Bien. Pero lo que dice la resolución del 6 de octubre es que con carácter general las comisiones van a enviar los que están aptos y no aptos a partir del 30 de abril. Del 30 de abril. Bien, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si uno el 30 de abril pues no ha podido hacer los 6 meses? Porque le han operado, porque ha dado a luz, porque por cualquier motivo. Pues no pasa nada porque tiene hasta el 30 de junio. Los 6 meses tienen que ser en el mismo curso. Pero no tienen por qué ser antes del 30 de abril. ¿De acuerdo? A uno lo operan, se está un mes de baja, o se rompe una pierna, Dios no lo quiera, o cualquier cosa. Bueno, o tiene un niño, mucho más un motivo de alegría. Pues tiene hasta el 30 de junio. ¿De acuerdo? ¿Es algo que os preocupa? ¿Hay alguna duda a este respecto? Bueno, pues estupendo, con Jaime. Vamos a ver. No lo han hecho igual en todas las territoriales. Lo que han decidido, por ejemplo, en la ESTE es que si uno falta más de 5 días, pues que no se le dé por aprobado hasta el 30 haciéndolo hasta el 1 de marzo. ¿Qué ocurre si ha faltado 5 días? Pues que no se tiene en cuenta, es decir, que cuando haga los 6 meses justitos se le va a dar, ¿de acuerdo? Pero eso es una decisión que han tomado en la ESTE. Las otras, pues probablemente lo hagan igual, pero publicarlo no lo ha publicado ninguna, ¿de acuerdo? Bueno, la ESTE lo ha publicado en lo que os dio ayer. Bueno, comisiones de evaluación. Lo que dice la resolución es que las DAC podrán nombrar una o varias comisiones. Todas han nombrado una, excepto la ESTE, que ha nombrado 2. Y es curioso porque la que más tiene es Madrid Capital y la segunda que más tiene es la Sur, y sin embargo solo tienen una. Si entráis en la página de la Sur, por ejemplo, veréis que pone una de primaria y otra secundaria. La de secundaria no es para los PTSALs que están en el instituto, es para los que quedaron pendientes del año pasado. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, vamos a ver la composición. El anterior todavía, por favor. La composición. Está compuesta por 2 inspectores. Uno que hace de presidente y otro más. Después hay un miembro de la UPE, de la unidad de programas. Bueno, en realidad son todos UPE, servicios de la unidad de programas educativos.
Y después por 2 directores de centros docentes en los que prestéis servicios. Son todos directores de colegio. No hay ninguno de instituto, aunque haya PTSL en los institutos. Ni directores de cepas, aunque haya algunos dando las iniciales en las cepas. ¿De acuerdo? Y la composición se publica en los tablones de anuncios de la DAD porque podéis recusarlos. ¿Qué quiere decir eso de recusarlo? Bueno, eso, sabéis que tenéis que hacer un curso y os van a dar una cosa de procedimiento administrativo. Probablemente a los de la ESTE se los dé yo. Pues ahí os vais a enterar de qué es eso de recusar, pero yo os lo explico. Vamos a ver, la administración tiene que servir con objetividad a los intereses generales. Una manera de garantizar la objetividad es que los funcionarios que participan en un procedimiento, pues no tengan vinculación con aquellas personas que participan en el procedimiento. Entonces, para eso está la abstención y la recusación. Cuando un funcionario que tiene que participar en un procedimiento pues tiene relación con los interesados, debe abstenerse. Y si no se abstiene, los otros interesados pues le pueden recusar. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente y ahí ponemos las causas de abstención que están en el artículo 23 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Y entonces, si cualquiera de la comisión estuviera en una de esas circunstancias, conforme al artículo 24 de esa misma ley, vosotros podíais recusarle. Y le podéis recusar en cualquier momento del procedimiento. ¿De acuerdo? No hace falta que... no hay una serie de días. Vosotros os enteréis de que resulta que el presidente o un vocal es primo o es el marido de una que ha opositado y está por detrás de vosotros. Decís, no, este igual es que lo que quiere es que me suspendan a mí y se pone por delante su mujer. ¿De acuerdo? En cualquier momento del procedimiento lo podéis recusar, no hay número de días. Y las causas de recusación pues son esas que van a salir ahora. Bien, en primer lugar, tener interés en ese procedimiento del que se trata o en otro del que dependa. Por ejemplo, pues, bueno, en este caso es muy difícil que uno tenga un interés particular. Pero luego también está el ser cónyuge o el ser pariente por consanguinidad hasta el 4º grado y por afinidad hasta el 2º de cualquiera de los interesados, o el ser administrador o cosas por el estilo. Bien. Después, la amistad íntima o la enemistad manifiesta. El haber intervenido como perito, como testigo. Y después la relación de servicio, es decir, el haber, por ejemplo, preparado oposiciones. Es una relación de servicio. ¿De acuerdo? Bueno, pasamos. Vamos, ahí os pongo las composiciones de las comisiones. En Capital, en la Sur y en la Norte presiden las comisiones los jefes del servicio de inspección. Los únicos que no presiden, que no son los presidentes, los jefes del servicio de inspección, son en la Este y en la Oeste. Y luego, de miembros de la SUPE, y es curioso, en Madrid Capital y en la Sur, el otro inspector es el jefe adjunto. Ya veremos que eso supone cosas y que implica distintas cosas. Pero bueno, en la Oeste y en la Este son inspectores normales. Además, en concreto, el segundo inspector de la Este, de las dos de la Este, y el segundo inspector de la Este son los últimos que han llegado. Han dicho, te ha tocado. ¿De acuerdo? Bueno, y luego, los vocales son, en cualquier caso, directores de colegio. Directores, es decir, no hay ninguno de escuela infantil, no hay ninguno de CEPA, no hay ninguno de instituto. ¿Vale? Y los de la... Y los que marca los de la unidad de programas son todos los jefes, excepto en la Sur, excepto en la Este. En la Este se han nombrado a dos que no son jefes de la unidad de programa. Si vamos pasando, pues
Lo vais mirando ahí como os vamos a dar, pues ahí miráis cuando lo tengáis el de vuestra territorial. ¿De acuerdo? Pasa ya todas. Bueno, vamos a ver cuáles son las funciones de la comisión de evaluación. Fijámonos que he puesto en negrita la primera. Hacer el seguimiento de la asistencia y desarrollo de la actividad en el aula. Fijámonos, de la asistencia. Así que no faltéis injustificadamente y sed puntuales. Sed puntuales. Verdaderamente el informe del director va a ir en ese sentido, en si sois cumplidores con el horario, y va a daros muy mala imagen el que no sois puntuales. A veces es difícil porque es probable que este primer año os hayan dado lejísimos de donde vivís. A alguno le habrá pasado que le hayan dado pues igual a 50 kilómetros, ¿no? Pues eso, esforzaos en no faltar de una manera muy justificada y en ser puntuales. Vamos a ver. Bueno, luego viene a organizar las actividades de inserción, que en realidad poca actividad de inserción hay. Nombrar a los maestros tutores, a propuesta de los directores, como veremos luego. Evaluar, que se evalúa con apto o no apto. Y colaborar en el diseño del cursito ecuestre. En realidad, más que colaborar en el diseño, lo que colabora es en decir qué inspectores o qué profesores van a ir a daros parte del curso. ¿De acuerdo? Bueno. Particularmente en la ESTE, y lo digo en la ESTE porque es que los dos que presiden las comisiones son muy buenos amigos míos, han pedido a los directores que les manden el parte de faltas. ¿De acuerdo? Es muy probable que en el resto de territoriales no. Porque un jefe del servicio de inspección, y recordemos que en todas las otras territoriales, menos en la este y en la oeste, son los jefes y los jefes adjuntos los que presiden las comisiones, tienen mucho lío de cosas. Pero precisamente en la este y en la oeste se ha nombrado a personas que no son jefes para que puedan ser muy meticulosos. Entonces, en la este han pedido que se les mande el parte de faltas de cada mes, porque quieren echar un ojo cada mes a vuestra asistencia. Bueno, vamos a ver, ¿qué tiene en cuenta la comisión? Pues la comisión tiene en cuenta el informe del tutor, el informe del director, el informe, si lo hubiera, en su caso, del inspector. Luego hablaremos de ese en su caso. La memoria que elaboráis, si estáis favorables o no favorables al cursito, que os van a dar favorables con ir, y luego otros años os dicen que hagáis que se haga un pequeño trabajo entre 2 y 4 páginas. Y bueno, y luego la comisión evalúa, como hemos dicho, en apto o no apto. Pasa, por favor. Vamos a hablar ahora del profesor. O sea, el profesor tutor, en principio, lo propone el director y lo nombra el presidente de la comisión, lo nombra la comisión. Vamos a ver. Hoy dice que preferentemente tendrá que ser del cuerpo de maestros, tendrá que ser además de la misma especialidad, tendrá que tener 5 años de antigüedad y además apetecerle, porque viene a decir eso. ¿Lo habéis leído? Bien. Bueno, apetecerle... No le va a apetecer. Pues no le apetece a nadie, francamente. Y luego hay un problema. ¿Qué pasa? Y la norma no lo prevé, por eso es el preferente, pero la norma no lo prevé, con aquellos profesores, aquellos maestros que son únicos en su especialidad en colegios. Por ejemplo, eso puede pasar en música, puede pasar en educación física, en inglés menos. Pero en los institutos puede pasar con un PT y es casi seguro que pase con una L. ¿Algunos sois PT o L en instituto? Pues ahí verdaderamente es muy difícil que haya un maestro de vuestra especialidad. ¿Hay algún maestro de vuestra especialidad? Otro, pero no es... Entonces, ¿qué puede hacer? Bien, pues va a ser el director el que, si tiene un poco de sentido común, dirá: primero,
Si el orientador ha sido maestro, o si no tengo una L pero tengo un PT, pues nombro alguna especialidad muy análoga de un PT a una L. Si el orientador ha sido maestro, pues puedo nombrar al orientador. Si no, ¿a quién nombro? Pues en ocasiones, si hay dos colegios, o si el instituto tiene un colegio muy próximo, pues puedo hablarlo con el presidente de la comisión y nombrar a un profesor del colegio. Pero en ocasiones tendrá que nombrar a alguien que no ha sido maestro en su vida. A veces tendrán que nombrar a un jefe del departamento de orientación que quizás no haya sido maestro. ¿De acuerdo? ¿A vosotros qué os han puesto de tutor? A mí la orientadora. La orientadora. También. ¿Y habían sido maestras? No. Si suspendéis tenéis que ganar el recurso. Todo tiene sus ventajas. Todo tiene sus ventajas. Bueno. Pasamos, por favor. Bueno, vamos a ver. Las funciones del tutor. Bueno. Os pongo, el tutor tiene que valorar la actitud para la docencia y efectuar la evaluación de las capacidades didácticas. Cuidadito con el tutor. Es muy probable que sepáis mucho más que el tutor. Vamos, muy probable. Porque el tutor de las normas de evaluación igual ni se las ha leído ni sabe que las han cambiado desde hace la tira. A la dirección general, bueno, ya veremos que luego que pone un fallo y pone una derogada. ¿Habéis visto el anexo del tutor y pone todavía la 1028, 2009? Perdón, 2008. Y está derogada. Y está derogada. Pues si eso le pasa a la dirección general, que a un maestro le pase, pues es lo más normal. Así que es probable que sepáis mucho más que el tutor de algunas cosas. Que tengáis menos experiencia, que sepáis igual pues torear menos alguna familia borde, o tratar a algún niño. Pero que los temas, casi seguro que los tenéis mucho mejor que el tutor, pues los tenéis recién estudiaditos. Bueno, pues humildad y prudencia. Humildad y prudencia. Tenéis que ser también humildes y prudentes en cuanto... y ver cómo es el tutor. Vamos, así, el tutor es un pobre hombre que ya está quemado, que va a lo mínimo, y vosotros os mostráis súper activos. Dices, te va a dejar mal. Así que entonces os comedís. Si el tutor es un tipo pues muy echado para adelante, pues muy innovador, muy de hacer cosas, pues entonces vosotros le seguís. ¿De acuerdo? Pero de verdad, si tenéis un tutor que va a lo mínimo y sois muy activos y le vais a dejar mal, cortaos un pelo. Yo conozco un caso en que le iban a suspender. Por eso. Yo soy de secundaria, he pasado muchas veces, porque antes era obligatorio pasar a las clases de PTs en instituto, de ALES no, pero de PTs he pasado varias veces. Y en caso de una profesora de secundaria, de un instituto, el director era un manta, la tutora, que era jefe de departamento, otra, y la chica era brillantísima. La persona en prácticas era magnífica. Les daba 100 vueltas y se le iban a cargar. Y le escribieron parte del informe con la cruz en el desfavorable. Al final aprobó, pero al final aprobó porque yo había pasado varias clases y me pareció magnífica. Cuando vimos el informe me llevé a una especialista en inglés, porque esta mujer era en inglés, y también le pareció magnífica. Y conocíamos también cómo era el director. Pero esas cosas pasan. De verdad que pasan. Así que, humildad y prudencia. Si el tutor es pasotilla, no seáis demasiado activos, que le podéis dejar mal. Y que digan, mira el nuevo, qué ganas de trabajar, y este, qué vago es. ¿De acuerdo? Y aquí, en la enseñanza es como en todo. Los hay muy buenos, los hay regulares y los hay alguno malo.
Bueno. No, déjala donde estaba, por favor. Formará y asesorar los siguientes aspectos. Bueno, os recomiendo que le pidáis asesoramiento, aunque no os haga falta. Aunque no os haga falta. Que él vea que apreciáis las canas, que apreciáis pues, su experiencia. Pedidle asesoramiento, que eso les va a gustar. Sobre todo, pues mira, que le pides asesoramiento sobre documentación, pues no. Pero que le pides asesoramiento sobre cómo tiene que trabajar en el aula, si tenéis algún problema con algún alumno, aunque no le hagáis ni caso. ¿Vale? Pero que sí. Bueno. Mirad, el resto de cosas de coordinación didáctica, sí le podéis pedir asesoramiento. De la PGA, de programaciones, de tal. Bueno, se lo podéis pedir. Algunos programan muy bien. Algunos programan muy bien. Pero es más fácil que programéis mejor vosotros. Es mucho más fácil que seáis vosotros los que pudierais dar lecciones, porque lo tenéis muy fresco. Y sin embargo, cuando uno lee programaciones de un maestro que lleva 20 años, pues a veces lleva 20 años copiándola de curso en curso y te cita la norma derogada. ¿Alguno ha visto que me citaba la norma derogada por la norma? O sea, norma derogada ya de dos veces anterior. ¿De acuerdo? Seguro que en al menos el 50% de los casos programáis mejor vosotros. Pero pedidles, por ejemplo, de lo del aula. Es que Carlos hoy nos ha dado lo peor, ¿eh? ¿Qué guerra nos está dando? Menos mal que tenemos a Pedro, si no... Si llegamos a estar Esteban, por lo menos si yo no estar yo solo, no sé si Esteban será más ducho. Bueno, importante. El tutor tiene la obligación de asistir al menos a 2 clases al mes. Y en alguna dirección de área territorial le van a pedir que le mande las... Y cada vez que va tiene que rellenar un anexo con observación en el aula. Es una especie de guía de observación en el aula. Y dice la norma que la podrá pedir. Bueno, en alguna territorial la van a pedir. Y va a pedir se le va a pedir al director que cada mes le mande las 2 veces que ha ido. ¿De acuerdo? Alguno dirá, ¿y las pasadas va a ir? Pues mira, las de septiembre y octubre no se las vamos a pedir. ¿De acuerdo? Pasa, por favor, Pedro. Eso es cometido del tutor. Si el tutor no te lo hace... Pues si el tutor no te lo hace, vamos a ver. El pedir la guía es más para supervisar al tutor que para supervisarte a ti. Si el tutor no te lo hace, pues le tendrán que pedir cuentas al tutor y al director. Pero tú no te quieres decir, porque No, tú no es culpa tuya, ni te es imputable a ti. Ni te es imputable a ti. Por eso, en algunas territoriales se va a pedir la guía al tutor, para comprobar que lo está haciendo. ¿De acuerdo? Ni hay que dar sensación de improvisación, ni hay que dar sensación de que los niños no saben. Tú tienes que poner a los niños unas normas y hacérselas cumplir o intentarlo desde el primer día y que sean muy claritas. Luego hablaremos de si hay actitudes disruptivas, porque lo normal es que te toque un alumno disruptivo, aunque de ese infantil, y mucho más si das esto. ¿Es posible? Bueno, pues eso no es un desdoro. Al contrario, os podéis lucir si sabéis manejar una actitud disruptiva. Yo recuerdo cuando era profesor de instituto, pues pedí una evaluación para una licencia por estudios y tenía un alumno muy borde y muy tonto y me pusieron una magnífica nota, entre otras cosas, por cómo le metía en vereda a ese alumno tonto y borde, que además era superdotado, que tenía delito. Bueno, la práctica docente, importantísimo. Bueno, todo esto, si os pasara el inspector a la clase, se iba a fijar muchísimo, ¿eh? La práctica docente, la preparación previa. Eso es esencial. La preparación
previa. La preparación previa que nos va a hacer no solamente lo que tenemos que explicar, sino sobre todo cómo tenemos que explicarlo. De manera que sea claro y perfectamente inteligible para todos los alumnos. Y que sepamos explicarlo de varias maneras para distintos tipos de alumnos. Entonces, la preparación debe consistir, más que en aprenderse lo que uno va a explicar, que lo sabréis, en preparar cómo lo va a explicar, la ordenación, la secuenciación de cómo voy a decir las cosas y sobre todo los ejemplos que uno va a poner o las acciones que uno va a desarrollar. ¿De acuerdo? Pasamos, por favor. Metodología. Importantísimo. Importantísimo. Propiciar la intervención de los alumnos, la participación de los alumnos. Si pasa un inspector, es en lo que más se va a fijar. Tenéis que, bueno, es una de las cosas más importantes. Yo el año pasado pasé una clase de, yo soy de latín y de lengua, pasé una clase de latín y es que no dejó hablar a los alumnos. Yo le habría suspendido a ese profesor. No era de práctica, pasé por otros motivos. Y se pensaba que había dado una clase magnífica y no dejó hablar a los alumnos para nada. Me dio una impresión pésima. A cualquier inspector que vaya, si el alumno no participa, le vais a parecer un mal docente. ¿De acuerdo? Bueno, atención a la diversidad. Eso es importantísimo. En nuestras clases cada día son más diversas. Luego hablaremos que a estos de la Dirección General se les ha olvidado un tipo de alumno con necesidades específicas de apoyo educativo. Bueno, y la evaluación. Que tenéis que conocer los instrumentos, todas esas cosas, y sobre todo, que tenéis que haber diseñado instrumentos que os permiten evaluar los estándares de aprendizaje. Y que sean eficaces para evaluar esos estándares de aprendizaje. Y que luego tenéis un registro en el que anotáis esos instrumentos, alumno por alumno. ¿De acuerdo? Bien, como decíamos, es una guía, es una especie de guía que se valora de 1 a 4, que no es del todo coherente con el informe del tutor, porque luego el informe del tutor mira también otras cosas, y que la inspección la puede pedir. De hecho, en una territorial la pide. Pasa, por favor. Vamos a ver ahora el informe. El informe, ¿qué es lo que se manda al final? Me parece que dice que se manda el 10 de abril. El 10 de abril de manera general. Si al que llega más, al que no haya hecho los 6 meses, pues se lo mandarán más tarde. Pero de manera general, me parece que dice que lo manda el 10 de abril. Se expresan los términos de favorable o no favorable y contiene programación, preparación y planificación de las sesiones de clase. En relación con el programa educativo del centro, el programa educativo del centro el tutor ni lo ve, pero sí en relación con la programación del curso. Y eso el tutor normalmente sí lo ve, incluso habrá contribuido a redactarlo. ¿De acuerdo? Bien, el cumplimiento de la programación didáctica. Es posible que os podáis retrasar un poquito, o que podáis adelantaros un poquito, pero que la secuenciación sea la prevista en la programación, porque si la hacéis distinta, van a decir, este está pensando que es que somos tontos y no sabemos programar. Eso por una parte. Y por otra parte, el que va a decir, este igual es que es desordenado y va a su aire. Igual vuestra secuenciación era mucho más coherente, pero este año cumplidla, la que pone ahí. Bien. Estrategias. Bueno, estrategias para la atención a la diversidad y para evaluar. Si no recuerdo mal es lo que dice. Para determinar os lo vamos a dar.
Bien, decíamos que estrategias metodológicas adecuadas para el concepto correcto de la evaluación correcta. Y aquí es curioso porque la Dirección General es donde cita una norma derogada. Porque la 1028 está derogada por la 3622-2014. Cita además la evaluación de infantil, pero no cita la de evaluación para los alumnos con necesidades educativas especiales. Y esa debería citarla. Porque no solamente la tiene que tener en cuenta el PTUAL, la tiene que tener cada uno de vosotros que tenga alumnos con necesidades educativas especiales, alumnos superdotados, bueno, ahora ya se llama superdotados, se llama con altas capacidades intelectuales, ¿vale? Y esa no la cita, bueno, os lo había puesto ahí en pequeño, ¿de acuerdo? Aquí está, 1493-2015. Esa no la cita, bueno, pues vosotros también tenéis que aplicarla. ¿De acuerdo? Pasa, por favor. Seguimos. Acción didáctica, actividades, materiales, recursos. Aquí es muy importante que sigáis lo vuestro tutor. Sobre todo si el tutor es del mismo nivel. Si el tutor es de otro nivel, no tanto. Si el tutor es de los de de ordenador, lo mismo vosotros. ¿De acuerdo? Luego, atención a la diversidad del alumno con distintos tipos de necesidades específicas de apoyo educativo. Y empieza a citar, pero se les ha olvidado uno. No han puesto el alumno de incorporación tardía al sistema educativo español, que no sabe español. Que tenemos aulas de enlace donde las tenemos en los últimos cursos, pero en los primeros no. Y también habrá que darles a estos una atención a la diversidad adecuada. Pasa, por favor. Bueno, participación en las distintas actividades del curso, etapa y capacidad de trabajo en equipo. Estas son las cosas. Capacidad de relación y comunicación del alumno con el alumno y sus familias. Vamos a ver, ¿cómo sabe esto el tutor? Eso que lo sepa el jefe de estudios, bueno, que lo sepa el director, vale, pero el tutor, salvo que tengáis problemas con las familias o con los alumnos, si sois buenos no se va a enterar, ¿no? ¿No? Y recordemos, el inspector o la comisión lo pueden pedir, ¿vale? Pasamos, por favor. Bueno, ahora vamos con el director del centro. Aparte de las funciones que vienen ahí, el director del centro os debería haber hecho una introducción al centro y os debería haber dado una copia de la resolución. ¿Os la ha dado algún director la copia de la resolución? Pues es lo que tiene que hacer, es lo sensato. Mirad, os vamos a pedir esto, explicaros un poco, introduciros ahí y bien. Y luego aparte os tiene que asesorar, no en lo académico, que para eso está el tutor, sino todo aquello más administrativo. Pues el papeleo de la PGA, el DOC. Del DOC seguro que ni habéis oído hablar. ¿Habéis oído hablar del DOC? Qué bien, yo cuando entré no había oído hablar del DOC. Vamos, que hasta que no fui jefe de estudios no me enteré de lo que era un DOC. Me hacían que firmar un horario y yo ni sabía que eso era el DOC. Formaba parte del DOC. Bueno, vamos a ver, plan de universidad, eso ya lo conocéis. Y sobre todo el funcionamiento de los órganos de coordinación. Órganos de coordinación, y los órganos colegiados, pues el claustro, el consejo escolar, la CCP, los equipos, etc. ¿Vale? Pasamos. Y también tiene que hacer un informecito. Un informe, lo primero, cumplimiento del horario. Después, integración en el claustro de profesores y en la comunidad educativa. A ver, en el claustro de profesores no toquéis las narices al director. Primero, ser director es difícil. Yo reconozco que cuando era joven era de los que tocaba las narices al director y luego cuando fui director dije, pero qué capullo era. Vamos a ver, ser director es de verdad muy difícil. No le toquéis las narices este año, por lo menos este año. ¿Vale? Bueno. Lo de conocimiento y aplicación adecuada de los documentos de evaluación de los alumnos. Eso francamente, el del historial, el tal,
Si eso no lo sabe casi nadie. Si cuando va a un colegio, la mitad de las veces que el que sabe esas cosas es el administrativo. Así que poco os va a explicar el director. De lo que es un expediente, un historial académico, esas cosas, poco va a explicar el director. ¿Vale? Bueno, y luego participaciones en actividades del centro, tanto escolares como escolares, complementarias. No seáis récanos con vuestro tiempo. ¿De acuerdo? Si un día vais a excursión, es que mi horario acaba a tal hora y vamos a venir media hora después. Pues no deberéis hacerlo nunca. No deberéis hacerlo nunca. Hombre, si el director se pasa, pues bueno. Pero si el director es normalito, pues no deberéis ser rácanos con vuestro tiempo nunca. Pero este año, en ningún caso. ¿De acuerdo? Ya se ha ido otra vez. Bueno. Vamos ahora con la actuación del inspector. A diferencia de otros años, ya el año pasado tampoco, los inspectores no tenemos que pasar a todas y a cada una de las clases a las clases de todos y cada uno de los profesores en prácticas. El año pasado tampoco, pero hasta entonces sí. ¿Por qué? El año pasado no, porque hubo 1500 plazas. Y uno no puede pasar a ver las clases de 30 y tantos o de 40 profesores en prácticas. Por eso, ni el año pasado ni se ha pasado. Hace 2 años sí estaba. Lo que sí pone de refilón es que se entrevistarán con cada profesor en prácticas y con cada tutor. ¿Lo habéis leído? Lo pone, pero lo menciona. Lo menciona. Es decir, que sí, pero que tampoco... Yo estoy seguro que el que tenga 50 no le va a dar tiempo. ¿Qué es lo que suelen hacer los inspectores? Pues normalmente cuando van a visitar un centro, pues sí preguntan por los profesores en prácticas. Sobre todo preguntan, ¿hay alguno que te esté dando problemas? Porque en ese, igual sí pasamos. Podemos pasar a las clases por varios motivos. Uno, porque nos lo diga el director. Otro, porque nos lo diga la comisión, porque se lo haya dicho a su vez el director. Otro, porque tengamos quejas de padres. Si unos padres se quejan, aunque el director diga es maravilloso, pues si el inspector tiene un poquito de tiempo, va a pasar. Y ahí es más posible que pase en Madrid Capital que en el resto. ¿Y diréis, por qué? Porque los inspectores de Madrid Capital tienen muchos menos colegios públicos y muchos más concertados, con lo cual tocan a menos profesores en prácticas. En el resto, pues el que inspecciona 30 y tantos colegios públicos, como pasa en otras direcciones de área territorial, pues le va a ser difícil pasar mucho. En Capital, en que hay muchísimos concertados, pues le va a ser más fácil pasar. ¿De acuerdo? Bueno. De todas maneras, así que pueden pasar. Normalmente este año si pasan es porque algún problema ha habido. Igual el problema es que hay un padre mamarracho que se queja mucho. Sí, hay padres mamarrachos, otros padres tienen razón. Lo importante es que si haya quejas es que no tengan razón y que no sean fundadas. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. No os asustéis si va el inspector. Los inspectores son gente normal, gente que ha sido profesor, gente, la mayor parte de ellos muy sensatos. Lo que hemos puesto de la guía de observación del profesor, aplicando a rajatabla si va el inspector. ¿De acuerdo? Bueno. Basta. Bien, decimos que el informe del inspector pues es parecido al del tutor. Parecido al del tutor. Va mirando las mismas cosas. Pasamos también. Bien, el curso de formación. El curso de formación suele ser de 5 a 8 a partir del mes de enero y suelen ser 7 sesiones de 3 horitas cada una. Si os dan cosas, pues todos los años lo varían. Si os dan cosas, pues por ejemplo, se os explica un poco el procedimiento administrativo, la función pública docente, las normas de funcionarios de la Comunidad de Madrid,
Y luego pues también se os va a hablar de la comisión de la convivencia, de muchas cosas. Hay que ir, luego se suele pedir un trabajito de 2 a 4 páginas, por lo menos en la edad este, que es donde yo daba he estado estos 2 años el curso, hace 2 años se los di a los de secundaria, no, hace 2 años a los maestros, el año pasado a los de secundaria, y probablemente este año el procedimiento administrativo, la función pública docente, esas cosas, se las dé yo también en la este. Ya os digo que habitualmente empieza nada más a acabar las vacaciones de Navidad. Es lo más normal. Pero lo organiza cada TEP suyo. Quien organiza el curso es el CETIP correspondiente. Y no lo organiza siempre en el CETIP, lo va a organizar en los centros que tiene de apoyo. Pues normalmente lo organizan institutos. ¿De acuerdo? Vas. Y por último, la memoria final. Se os ha puesto ahí un documento que os ha hecho Carolina, ¿no lo has hecho tú? Sí, la secretaria de organización. Pues un documento con una fusión de los que hay publicados. La Este ha publicado, la Oeste también ha publicado. Haced caso a lo que os diga digamos el documento de orientación que os dan en vuestra edad. Es orientativo y no os van a poder suspender porque no cumpláis, que si dice 20 páginas que lo hagáis con 21. De hecho, si miráis el documento orientativo de la Edad Madrid Este, dice 20 páginas, pero en realidad uno se pone a sumar y salen 21. Pues porque si uno no ha puesto pues datos, no ha ocupado toda la página, ahí no le obligan a que empiece otra página. Bueno, pues vale. En general es orientativo, pero hacedle caso. Y ahora algunas, creo que esta era la última. Algunas, pues pasa. En lugar de la recomendación. Capacidad funcional, vamos a ver, si normalmente si el director dice, es que este chico no puede por lo que sea, pues por imaginémonos que es profesor de educación física y ha tenido un accidente y se ha quedado con un brazo impedido, pues igual no puede sujetar bien a los chicos para hacer determinados ejercicios. Bien, pues o uno es ciego y no se apaña, porque yo conozco profesores ciegos que se apañan magníficamente. Y he conocido a algunos que no tanto. Bien, por lo que sea, pueden pedir una evaluación. Mientras os están evaluando, tenéis el mismo derecho. Pero si os evalúan y en la inspección médica o los equipos base dicen que no tenéis las condiciones psicofísicas, en principio os van a excluir, aunque es recurrible. Y ahí hay un pequeño resquicio. Yo estudio también Derecho y todo lo mido ya desde la mentalidad de abogado. Si leemos la convocatoria dice para el cuerpo y especialidad. Sin embargo, aquí dice solamente para el cuerpo. Es un resquicio, porque no pueden poner una cosa distinta aquí que lo de la convocatoria. Lo de las prácticas no puede ir distinto de lo que está en la convocatoria. Si alguno le suspendieran, podría tener ahí un resquicio para ir a pleito. ¿Vale? Pasamos. Le suspendieran por la capacidad psicofísica. Y luego, lo que esperemos que no pase, la no superación. Si alguno no lo supera, tiene otro año. Pues a veces no lo supera una persona que tiene una enfermedad grave, o que tiene un embarazo muy complicado, o cosas por el estilo. ¿Dónde está el mal? En que se queda el último de la promoción. Y es más, y en que si hubiera por el año que viene oposiciones de primero, se quedaría el último de la siguiente. Así que hay que procurar pasarlo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a hablar de alguna cosa que no se puede poner ahí. Cuando ves la memoria, sed prudentes. Una de las cosas que os dice que tenéis que hacer la memoria es hablar de las dificultades que tenéis en el centro. Pues no pongáis que el tutor es un capullo, que el director no os ha ayudado nada, que el tutor es un envidioso. Eso no lo podéis poner. Aunque sea verdad.
No, o sea, no lo podéis poner por muchos motivos. Primero, porque hay dos directores y pueden ser amigos. Porque en este mundo nos conocemos muchos. No sabéis si es ya marido, incluso mujer o lo que sea. Así que esas cosas no se ponen. Si uno pone dificultades, pues dice las dificultades. Y es más, queda muy bien decir, pues he tenido determinadas dificultades y las he superado de esta manera. Y ya ponéis, y las he superado de esta manera y con el asesoramiento magnífico del tutor. Pues ya estupendo. Pero sed prudentes y no habléis mal de nadie. Si tenéis que omitir, omitís, pero no habléis mal de nadie. Y no queda mal el poner que ha tenido dificultades. Siempre cuando se empieza en un oficio y siempre que se va a un centro nuevo, se tienen dificultades. ¿De acuerdo? Así que eso no es de medio ponerlo, pero sin